Lo que voy a hacer es que, como hemos visto con el caso de Barcelona, de una ciudad que a un momento en su historia decide que va a tener, que tenía una historia gastronómica, pero que va a valorizarla como un patrimonio y con un patrimonio con un interés turístico. Vamos a ver con el caso de un plato, que es el cassoulet, pues en castellano se tradujo un momento como cassoulet, pero diré más cassoulet, porque es el nombre, el cassoulet es el cassoulet, si no es un plato de alubia. Si hay que traducirlo, plato de alubia con carne, carne y carne. Porque lo que es importante en el cassoulet, no voy a hablar de la historia de cassoulet, pero hay una cosa que hay que entender cuando hablamos de cassoulet, que es un plato que es muy interesante cuando hablamos de turismo urbano, porque es un plato que tiene una historia urbana. El cassoulet es un plato que nació en una cocina burguesa, podríamos decir, pero más que de una cocina burguesa, una cocina realmente urbana, porque el cassoulet es un plato de la abundancia. Como decía, la definición o la traducción de cassoulet va a ser alubias y carne y carne y carne. Es un plato de la acumulación. Todo el sentido del cassoulet es eso, es la acumulación. Si quieren después, al tiempo de las preguntas, podrá hablar más de la historia del cassoulet. Es decir, que el cassoulet es la abundancia. Pues lo que pasa es que en el sur de Francia vamos a ver que hay 4 ciudades que tienen realmente una historia fuerte con el cassoulet. Es decir, que estas ciudades que son Toulouse, es que no accedo a la flecha. Pues que pensaba, sí, no, pues hay Toulouse en la izquierda. Después tienen Castelnaudary. Es importante de ver la población de estas ciudades. Tienen las cifras porque van a ver que la capital mundial del cassoulet es la que tiene menos habitantes y que eso tiene una razón. Después hay Carcassonne y al final, casi al nivel del mar, hay Narbonne. 4 ciudades que son en el Languedoc, que es la región realmente en la cual nació el cassoulet. Sí, ahora está. Sí, gracias. Así que estaba en las alubias, no podía verla de aquí. Que en la pequeña pantalla se ve blanca sobre blanco, no funciona. Gracias. Próxima vez hablaré de las alubias de Tolosa, si están negras y se verá la fecha. Pues, lo que pasa es que estamos en una zona, la zona en la cual nació, como decía cassoulet. Hay 4 ciudades que desde el siglo XIX, porque el cassoulet cuando nace cuando hay la alubia, y no antes del siglo XVIII, el tiempo que entra en la cocina, y realmente empieza a hablarse. Empieza a aparecer la palabra que viene de cazuela, más o menos de casol, que es el plato local, como paella, funciona igual. Y este momento va a aparecer el plato. Y desde este tiempo tenemos 4 ciudades que realmente tienen el cassoulet en su historia culinaria. Es decir, que en Toulouse en el siglo XIX el cassoulet existe, en Castelnaudary también, en Carcassonne y en Narbonne, que es la ciudad que lo reivindica lo menos actualmente. Hay que saber, para tomar solo un ejemplo, que a fines del siglo XIX se publicó una obra de teatro que se llamaba El yerno de Cassoulet y que es la historia de un habitante de Narbona que va en París y en París él realmente es un poco el tonto de la historia, que es en México sería el gachupín, que está pues la persona muy tópica, muy folclórica, o el madrileño aquí, no sé, que está llegando en París y que él la única cosa importante en la vida es el cassoulet. Y que tiene toda una teoría sobre cómo una mujer tiene que saber hacer el cassoulet para ser una buena esposa y todo. Pero es para decir que en el 19 en París, cuando se hablaba de cassoulet, Narbona funcionaba muy bien, formaba parte del tópico. Pues tenemos 4 ciudades que tienen esta historia con el cassoulet. Pero vamos a ver que, y es por eso que hablé de paradora del cassoulet. Última cosa, es que aparecen los títulos en inglés, no es que es un plato requebrantado, es solo porque sabía que teníamos un colega sueco aquí y por cortesía con él, también tiene mis notas en inglés aquí, es una adaptación, porque a mí no me gustan los platos requebrantados, cuando se requebrantan, pues preciso. Pues lo que va a pasar es que tenemos 4 ciudades y vamos a ver 4 maneras de utilizar como patrimonio y como producto turístico el cassoulet totalmente diferentes. Y esto es muy interesante porque hay menos de 200 kilómetros entre Toulouse y Narbonne, mucho menos hasta. Pues que tenemos 4 ciudades, un plato, una historia, y vamos a ver 4 maneras muy diferentes de valorizar o no valorizar. Aquí vamos, los 2 primeros casos que podemos agrupar son Toulouse y Narbonne, en donde el cassoulet va a ser solo una parte de un patrimonio culinario. Es decir, vamos a empezar por Toulouse.
en Toulouse podemos decir que el cassoulet no se oculta, y hasta que el cassoulet de Toulouse es bastante famoso por la salchicha de Toulouse, que es bastante conocida y que funciona muy bien. A un francés le dice Toulouse, dice cassoulet. El problema es que cuando llega en Toulouse, para encontrar el cassoulet en un restaurante, y un buen cassoulet es otro problema, pero para encontrar cassoulet en un restaurante va a ser muy difícil. Pues claro que el turista que llega va a poder encontrar algunos restaurantes que valorizan el cassoulet hasta en el nombre. Aquí tienen la cave del cassoulet, sería la bodega del cassoulet, se ve que el ambiente es un ambiente de bodega, y él habla de cassoulet, pero es un pequeño restaurante, hay que conocerlo para encontrarlo, es decir, que la gente que llega del tren no va a encontrarlo, que no es un producto como haría aquí, no sé, un bar de tapas vasco en Barcelona, la gente va de todos lados, bar vascos de tapas. En Toulouse no hay tantos restaurantes de cassoulet. Hay también algunos restaurantes que, como el Colombier, van a servir el cassoulet. Aquí tienen la famosa cassol, que como la paella se sirve en paella para hablar catalán o en paellera para hablar castellano universal. Aquí se sirve el cassoulet en cassol en restaurantes, es más folclórico y también es un símbolo de calidad. Pues se puede encontrar el cassoulet en Toulouse y no hay un problema de memoria con el cassoulet. Hasta que se puede valorizar, y es algo que es muy interesante en los procesos turísticos, cuando hay un plato o un producto, hay la valorización directa del producto, es decir, tengo un plato y voy a hacerlo, se puede cocinar, pero también podemos jugar con la identidad, jugar con el patrimonio. Y aquí tienen el cassoulet en chocolate. Cassoulet en chocolate, pues son almendras para hacer las alubias, las salchichas son un poco como marzipan de chocolate, pero es la idea de jugar con la imagen del cassoulet y hacer otra cosa. Eso es algo que es una prueba de voluntad patrimonial, por lo menos en los gremios alimenticios. Y también aquí no aparecen recetas o restaurantes que van a proponer un cassoulet nueva manera o inspirarse de cassoulet para hacer nueva cocina. Porque en Toulouse hay pocos restaurantes especializados en el cassoulet, pero hay bastantes restaurantes de alta calidad, 2 o 3, muchas estrellas entre los dos, y que hace un turismo, como antes él hablaba de turismo de gente que viene a País Vasco para comer, hay gente que puede venir para un buen comer de alta calidad en Toulouse, pero no van a venir exactamente para comer cassoulet. Si es un cassoulet de bacalao, puede pasar mejor, porque es una tradición que es reinventada. Eso es el cassoulet de Toulouse, pues una celebración discreta. En Narbonne va a ser otra cosa. Es que hablo de una discreta presencia, por una razón sencilla, que en Narbonne, como lo decía, hay una historia que en el cassoulet y en el mercado, que al nivel de la política turística tiene nada que ver con la boquería en Barcelona, porque se puede entrar, se puede sacar fotos. Es ya difícil de sacar fotos porque no he entendido que a los turistas les gustan sacar fotos cuando están en un mercado, pero se puede de vez en cuando, robándolas. Y hay el cassoulet que existe, pero el cassoulet tiene un problema en la política actual de Narbona. Narbona, como decía, es una ciudad del Mediterráneo, y el Mediterráneo ahora es aceite de oliva, dieta mediterránea. Y en Narbona está ya en una zona en la cual se produce aceite de oliva, en la cual hay olivos. Pues la gente que viene está en un trip, podríamos decir, totalmente, estamos en la comunidad de la cocina mediterránea. ¿Qué vamos a comer? Cocina mediterránea. Aquí un ejemplo de una brandad de gambas que propone un restaurante. Lo más chistoso es que él conoce el chef del restaurante, porque él me decía que hay un buen restaurante en Narbona, es este, que va a ser una nueva cocina, por ejemplo, mediterránea. Pero lo que pasa es que la gente realmente no busca cassoulet, pues se puede encontrar cassoulet en la cervecería que está enfrente de la estación, es decir, que se puede encontrar un cassoulet industrial como en todas las ciudades de Francia, en una cervecería frente a una estación. Realmente no hay una voluntad de valorar el cassoulet, pues por eso es una presencia, porque existe, forma parte, podríamos decir, de la cocina local, pero al nivel del patrimonio sería genial si no existía. O que sea solo sin las alubias, porque es el problema, que la alubia forma parte de la dieta mediterránea, porque la gente va a decir que los garbanzos funcionan y todo, pero hay el esquema de la cocina mediterránea, de la dieta mediterránea, que ya es una construcción, y adentro de esta hay que ver el esquema de la dieta mediterránea del consumidor medio, que va a haber solo aceite de oliva, tomates, cosas así, cosas ligueras, y las alubias plantean problemas. Eso fue un plato de terroir, diríamos. Pues en Narbona sería muy bien si el cassoulet no existía. Ahora, tercero ejemplo. Aquí estamos en otra categoría, podríamos decir. Es una ciudad en la cual realmente el cassoulet va a ser un patrimonio.
y hay que saber, lo olvidé al momento de la introducción, que tradicionalmente la gastronomía francesa reconoció a 3 variedades de cassoulet. El de Toulouse con su salchicha, el de Castelnaudary con pato y salchicha y muchas cosas, y el de Carcassonne, que tenía la particularidad de tener cordero. Es el único cassoulet en teoría que introduce el cordero. En la realidad de la práctica eso es puro discurso de gastrónomo, porque la tradición del cassoulet, como todos estos grandes platos, podríamos decir antiguos, cada familia tenía su receta, y hay gente en Toulouse que ponía cordero y en Carcassonne gente que nunca van a poner cordero en el cassoulet. Pero la visión que existe en la gastronomía francesa del cassoulet de Carcassonne es con cordero. ¿Por qué lo digo? Porque es muy importante. Es que Carcassonne no es nada. Carcassonne, la ciudadela, es patrimonio de la humanidad. Es un sitio turístico muy importante en la zona y casi al nivel francés, pero en la zona es muy importante. Y la gente viene para ver la ciudadela. Y en la ciudadela, como en Barcelona, pasean y andan y después tienen hambre y van a comer. Y dentro de los platos que van a comer, realmente el cassoulet forma parte en este momento de lo que va a buscar el turista. Como aquí está buscando cocina mediterránea y paella y tapas, en Carcassonne va a buscar cassoulet. Un plato es el tipo de lugar en el cual puede aceptar comer un plato tan de terroir y pesado que el cassoulet. Forma parte del folclore. También el ambiente medieval ayuda a eso. Y en la visión patrimonial de Carcassonne es importante de ver que se creó en Carcassonne la Academia Universal del Cassoulet. No es nada al nivel patrimonial de la gente de Carcassonne que decidió crear la Academia Universal. Pero lo que está pasando cuando el turista actualmente, hablo de estos años, está en Carcassonne, y van a ver, es por eso que Carcassonne tiene un patrimonio atacado, es que en el centro de la ciudad de Carcassonne, realmente en el centro de la ciudadela, se puede encontrar una tienda que es de la Maison du Cassoulet. Hay que decir que es una franquicia, es una cadena de restaurante que se desarrolla alrededor de una producción industrial de cassoulet. Y estamos en el centro de Carcassonne, y ¿qué nos propone? El cassoulet de Castelnaudary y toda su historia, es decir, del gran rival. El cassoulet que va a comer la gente en Castelnaudary, en este restaurante, pero también en la mayoría de los restaurantes de la ciudad, excepto 2, va a ser un cassoulet de Castelnaudary. Y por entenderlo, hay que pensar lo que decía antes, el cassoulet de Carcassonne es el único que tiene el cordero adentro. Problema del cordero y de la alubia, que es una asociación que vale otras y que puede parecer muy natural en muchos países, y hasta en Francia el haricot de mouton es de aquí que viene el nombre del haricot, de la alubia en Francia, el haricot, que viene del plato de cordero y no del grano, es el plato que dio al grano su nombre en francés. Es muy tradicional, pero también da una idea de comida pesada, realmente de bien del campo, ya que el cordero parece una carne. Es carne más alubia y más las otras carnes, salchicha y todo, pues que hace súper pesado. Y la gente que viene, y también que cuesta más para un restaurante de servirlo, y que es más trabajo porque no existe industria al este. Pues hay 2 restaurantes que lo hacen, que dicen que hay algunas personas que lo piden, pero si no, todos los otros sirven un cassoulet mucho más sencillo, que es un cassoulet de Castelnaudary. Y aquí tenemos el ejemplo, como decir, comercial, pero va más lejos porque realmente para la gente ahora el cassoulet, el cassoulet tópico va a ser el cassoulet de Castelnaudary. Y por eso llegamos al último caso, al caso magnífico de turismo gastronómico urbano a partir del cassoulet, que va a ser el cassoulet de Castelnaudary. Como decía, es la ciudad la más pequeña y de lejos, 10.000 habitantes ahora. Y en Castelnaudary el cassoulet va a ser el patrimonio, y no va a ser solo un patrimonio, va a ser nuestro patrimonio. Eso es muy fundamental. Vamos a ver cómo una ciudad va a privatizarse un plato en su idea, en su concepción turística, lo que es muy interesante, porque sería como si, no sé, Sevilla, que tendría legitimidad histórica, o San Sebastián o Barcelona, dirían, somos la capital de las tapas, y que nadie puede hacer, van a ver que realmente hay una voluntad muy especial. O también sobre la paella, pues que Valencia diría, somos la capital, pero van a permitir que el concurso mundial de paella esté en Guecho. Es que, pues, aquí no van a ver. Ahí está este postal. Es muy interesante porque, como se puede ver, es un postal de la... ¿Se fue?
Y una vez más, y anterior. Más que, pues. Este postal es de fines del siglo XIX, principio del XX, es decir, principio del postal ilustrado con fotos en Francia, y representa a una mujer en castellano-dari con su plato de cassoulet y un poema en la lengua local y francesa en el honor del cassoulet. Es importante porque cuando digo que 4 ciudades tienen una legitimidad sobre la dimensión histórica del cassoulet en su historia, Castellano-Dari tiene la particularidad que desde principios del siglo XX tuvo una política de construcción del cassoulet como un símbolo local. No podemos decir ya de patrimonio, porque el patrimonio es una voluntad política que no existía allá. La idea ya era de hacer de eso un símbolo. Antes, y como hay una cámara, lo diré rápidamente aquí, ¿cómo explicarlo? Podemos decir de manera muy respetuosa por la ciudad de Castellano-Dari, que era una ciudad bastante pequeña, muy pequeña, y que lo que cambió su historia en el siglo XIX fue la llegada del tren. ¿Quién dice tren dice estación? ¿Quién dice estación dice viajeros? Y posibilidades de enviar el cassoulet en París. Y había un restaurante, tienda, de un carnicero que tuvo una idea bastante buena de enviar cassoulet en París y que realmente desarrolló una moda del cassoulet en París a partir de Castellano-Dari. Pues tenían esta dinámica y con el postal hay pero se podría hacer una colección de los postales de cassoulet de Castellano-Dari del principio del siglo. Hay toda una voluntad. Pues eso es su historia. Y después tenían este objeto simbólico de la ciudad. Desde que pudieron, van a construirlo en patrimonio. Fueron, por ejemplo, cuando se ve las cofradías gastronómicas francesas alrededor de un producto, hay que ver que muchos nacieron después de la Segunda Guerra Mundial y alrededor del vino. Ellos ya tienen una en los años 70. Es decir, que es muy temprano y sobre todo para un plato así. Que ellos crearon su confradría con todo el sistema clásico de la confradría, un uniforme, un escudo, todo lo necesario. Y esto fue una política de valorización, podríamos decir, tradicional durante una buena parte de la segunda mitad del siglo XX. Y desde que apareció la oportunidad de tener la IRP, la Indicación Geográfica Protegida, hicieron un dossier que está tratándose, pues lo que conocen un poco los dossiers de IRP en Bruselas. Hay que saber que muchos se hicieron en principios de los años 2000 y que bastantes siguen en tratamiento. Por ejemplo, un caso en el sudeste de Francia, el ganso para el foie gras, se hizo el dossier en 2000 y está tratándose ahora. Pues, pero es casi seguro que van a tenerlo, porque hay que saber que este tipo de dossier, y en este caso porque hay apoyo económico, hay una potencialidad industrial detrás, porque hay una producción industrial del cassoulet, pues que van a lograr lo que quieren. Pues, cuando se habla de turismo y de gastronomía, hay el hecho de se puede hacer una valorización, como él decía antes, de los restaurantes, diciendo aquí hay cocina catalana o cocina o se hace cassoulet auténtico. Pero hay otra dimensión, y esta dimensión va a ser que se puede construir otras cosas que, por valorización primera, podríamos decir, de la gastronomía, se puede utilizar el plato para crear una dinámica mucho más amplia, que quizás no es necesario en el caso de una ciudad de Barcelona, en la cual la gastronomía es una cosa con muchas otras, como decías, aquí hay arte, hay muchas cosas. La gastronomía es un aspecto. Una ciudad como Castellano-Dari, como decía, con mucho respeto, y tiene una iglesia bonita que aparece en el fondo. Casi había nada más que el cassoulet. Pues que lo que va a servir para construir la política turística va a ser el cassoulet. Y tenemos el ejemplo con se podría traducir como fiesta, pero mejor feria para dar la impresión, que así podríamos decir, aquí funciona porque estamos bastante cercanos, San Fermines del cassoulet, porque realmente de Castellano-Dari alrededor del cassoulet, porque es la idea. Cuando hicieron esta fiesta del cassoulet no hay que imaginar una fiesta francesa. Tienen que imaginar una parodia de las San Fermines o de no se dice así, pero se podría las bayonadas, porque tenemos casi San Fermines en Bayona, feria en agosto. Hay en Dax también. Las ciudades del sudoeste que tenían ferias, es decir, ferias a la española. Nosotros tenemos toro en Bayona, hay toros, vino, personas en las calles, botellón gigantesco. Y eso es lo que querían, porque nosotros también tenemos el botellón. ¿Sí? Antes no se decía así, pero ahora que los barros son muy caros, el problema que hay los jóvenes hacen botellón en Bayona. Y en Castellano-Dari hay esta voluntad de hacer una feria así,
La idea, hay que ver el ejemplo, y es bastante tópico, pero es verdad. Lo que organizaron la primera fiesta con los restaurantes y eso, era en el equipo de rugby que tenía una larga tradición de todas las ferias desde Pamplona hasta Bayona, hasta que hay una canción que evitará aquí. Y se puede ver que la promoción de la música que hacen no es de música clásica o hasta de música de fiesta francesa, es el sistema de lo que funciona aquí, la banda de calle, como tenemos en el sudeste de Francia, va a ser música así. Y hay esta idea de fiesta muy popular. Y como pueden ver, en 2009 era oficialmente el año 10. Si ven que la primera fiesta tuvo lugar en 2000, la 10 en 2009 y que hay solo un verano cada año, es que muestra también que estamos realmente en un juego patrimonial, que necesitaban hacer un evento y que podríamos decir que violaron a su propia historia, no podían esperar 2010. Pero es que no hay explicación, no es que hubo un año con 2 fiestas o en 99 uno que no contó, no. Es que decidieron que era las 10, 9 años después del principio. Porque había quizás una necesidad y hay que saber que esta feria está tomando bastante importancia y han logrado eso. Pues la gente va a comer cassoulet durante esta feria. Hacen grandes mesas con, podríamos decir, comidas populares alrededor del cassoulet, pero toda la gente que tiene una experiencia de los platos de alubias y también de las fiestas de calle, sé que va sobre los 4 días, una persona quizás que va un día a comer cassoulet, pero los otros va a beber vino tinto mejor, o rosado o sangría. Pero van a hacer así, que es una fiesta de calle. El cassoulet es más una excusa. Acabé, si necesitas, estoy acabando. Pues, cuando decía que hay esta voluntad de que es este problema de la voluntad de tener un patrimonio y que sea nuestro patrimonio y no el patrimonio de los otros, vamos a verlo con este ejemplo de las rutas del cassoulet. Hay 2 rutas del cassoulet en el sureste de Francia. Es muy interesante la idea del desarrollo turístico alrededor de la alimentación. Se conocen rutas del vino, rutas del queso, rutas de muchas cosas. Hay rutas del cassoulet. Esto parece muy normal, muy natural. Pero lo interesante es que hay 2. Ahí está, que es la ruta del cassoulet, podríamos decir que se podría encontrar en todos los viñedos del mundo para la ruta del vino, que va de un punto A a un punto C y que respecta más o menos la historia, el patrimonio. Estaba de Toulouse a Narbonne, casi, y son restaurantes que entran en un poco como él decía, que hacen una promoción común, pagan una cuota o hasta no pagan una cuota porque son miembros de la asociación y se hacen una promoción común. Y eso es el esquema normal, podríamos decir. Y este esquema se presentó a principios de los años 2000 en Barcelona por el conjunto, vino a la Feria de Alimentación de Barcelona, supongo, a presentarlo como una cosa genial y novedosa. Pero lo que pasó es que desde este año estaban adentro los de Castelnaudary. Pero dijeron, no conviene, porque en esta ruta somos una etapa. Nosotros somos el centro. Y hasta que lo escribieron, lo escribieron en los periódicos porque lo dijeron en entrevistas, que realmente se permitieron decir que aquí sé que el rugby no es tan famoso, pero una persona importante en Castelnaudary, un industrial del cassoulet, es Panguero, que fue un jugador de rugby enorme y que es una personalidad muy fuerte, y él dijo a la Cámara de Comercio, no se puede esta ruta, no van a apoyarla. Nosotros somos el cassoulet, porque nosotros vivimos del cassoulet. Carcassonne tiene su ciudadela, pues si quieren sirven cassoulet, pero que no están en la ruta. Y funcionó porque tenían el poder y la influencia y todo. Pues la Cámara de Gremio decidió de no apoyar. Y crearon, esta sigue porque es una asociación que la gestiona, pero crearon una ruta del cassoulet de Castelnaudary, en la cual Castelnaudary es el centro, pues van un poco hasta Carcassonne para explicar que le roban el cassoulet. Pero esta ciudad decidió que era el centro y hace una promoción del cassoulet como el centro. Pues esa es la última diapositiva. Y la conclusión es muy sencilla, que cuando hablamos de gastronomía y de patrimonio urbano y de turismo, que hay una realidad que es la existencia de un plato, de una tradición culinaria, y después hay una voluntad política. Tenemos 4 ciudades, menos de 200 kilómetros, 4 maneras totalmente diferentes de hacerlo. Una a quien le gustaría casi no tener cassoulet, Narbona. Una como Toulouse, que tiene tantas otras cosas culturales, tienen hasta el espacio, porque tienen la ciudad del espacio, pues tienen todo, para todo tipo de turismo. Ellos sí tienen cassoulet, lo respetan, forma parte de la imagen, pero lo guardan.
Carcassonne, que tiene el suyo, pero que prefiere vender para varias razones cassoulet de otra manera que su tradicional. Y Castelnaudary, que decidió que sería la capital y que está haciendo todo para hacerlo y que va a lograrlo. Porque con su política, cuando van a tener la IRP y todo, van a ser el centro del mundo del cassoulet. Y 4 ciudades, 4 políticas, pues me paro aquí y después podremos ver durante el debate.